Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, buenas tardes, sí. Un gusto. Un gusto. Les saludo Osvaldo Pacheco del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y pues agradecemos, ¿verdad?, esa presencia, esa disponibilidad en pues acompañarnos a desarrollar este importante tema, ¿verdad? Ya contamos con la presencia de nuestro facilitador para esta tarde, noche, y pues vamos a dar inicio. Solo vamos a brindar lo que son una serie de indicaciones generales. Recordemos, esta sesión solo tiene una duración de 1 hora, iniciando a las 6 p.m. y finalizando a las 7 de la noche. Pues vamos a dejar abierto el espacio de preguntas para que ustedes puedan realizar esas consultas a nuestro facilitador en cuanto pues se les presenten, ¿verdad? Les invitamos a realizar esa activación de sus micrófonos para poder pues interactuar y expresar correctamente esas preguntas y que pues el licenciado Henry nos pueda colaborar resolviéndolas a la brevedad, ¿verdad? Ya vemos que por acá pues nos acompaña ya nuestro facilitador, totalmente dispuesto, ¿verdad?, a compartir esos importantes conocimientos con nosotros. Él es el licenciado Henry Bautista desde República Dominicana. Cuenta con más de 31 años de experiencia en auditoría interna, mejora de procesos de negocios, ciencia de datos y asesoría en cumplimiento de Sarbanes-Oxley. Ha asesorado a empresas en diversos sectores económicos a nivel nacional e internacional, incluyendo automotriz, consumo, manufactura, inmobiliario, hotelero y también en servicios y ONG. Así, él fue graduado con honores de la Universidad Nacional de Pedro Enríquez Ureña. Ha trabajado con firmas como Asymmetric, Ernst Young, KPMG, Arthur Andersen en múltiples países. También es auditor interno certificado y participa pues activamente para diferentes organizaciones profesionales desarrollando este tipo de temática. Así que ya sabemos, contamos con un facilitador de lujo, un conferencista de lujo para la sesión de este día. Y pues le damos una cordial bienvenida y nuevamente el agradecimiento, ¿verdad?, por esa disponibilidad. Sí, gracias, ingeniero Pacheco, ¿verdad? Gracias al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos por esta invitación o por esta oportunidad de realizar esta charla, ¿verdad? Muy importante acerca de la ley de Benford y su importancia en análisis de datos. Y bueno, voy a compartir, a ver mi presentación. Vamos a ver. Muy bien, aquí está. Ya la vi el PowerPoint. Y vamos a ponerlo aquí. Muy bien, ya aquí estamos listos. Y bueno, excelente. Bueno, la verdad estoy muy agradecido de esta oportunidad de compartir con ustedes, profesionales en El Salvador, un gran país, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad incluso de visitar, ¿verdad? Hace tiempo, cuando estuve en la firma Ernst Young, me tocó visitar a El Salvador, a una zona franca, a una empresa norteamericana que hace etiquetas, ¿verdad? Para textil, para jeans y demás. Y la verdad fue, digo, fue poco tiempo, fueron 3, 4 días, pero me llevé una gran impresión de El Salvador y bueno, hoy en día pues es un país que está avanzando mucho, tema económico, de turismo y demás. Así mismo he compartido con colegas de ustedes a través de charlas de auditoría interna que realizamos a nivel regional y con contadores también de allá, de ustedes, ¿no? Entonces, la verdad, muy agradecido por esta oportunidad de conversar algunos 45 minutos de charla, 50 minutos y tener esa oportunidad para pregunta y respuesta, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de Benford, cómo ustedes lo pueden aplicar como también contadores.
yo sé que la mayoría de ustedes o gran parte de ustedes son contadores de profesión que están en las oficinas, en el área de finanzas, contabilidad. Algunos de ustedes son tal vez auditores externos, otros auditores internos o asesores, o igual hay profesionales en el área de impuestos, ¿verdad? Y ahí estuve indagando un poco, ya ustedes allá tienen el tema de las facturas electrónicas, ¿verdad? Le llaman el DTE, por ahí ya me estuve más o menos. Y obviamente, pues todo eso, acuérdense que cualquier reporte en el área de contabilidad, en los sistemas, pues se procura que sean íntegros y que sean completos y exactos, ¿verdad? Entonces, a través de análisis de datos podemos, obviamente, validar esa razonabilidad de las cifras, tenerlo lo más, ¿verdad?, completo posible, identificar irregularidades, algún error, pueden ocurrir, ¿verdad?, errores no intencionales y a veces, ¿verdad?, personas no éticas pues hacen errores intencionales y bueno, a través de análisis de datos ustedes pueden identificarlo con facilidad. Muy bien, pero vamos, es todo un mundo, ¿verdad? Análisis de datos y obviamente por ahí ya todos estamos todos los días recibiendo información de cómo aprovechar la inteligencia artificial y demás. Y bueno, hay muchos temas y este tema es prácticamente, bueno, un poquito, por lo menos para despertar ahí la curiosidad de ustedes, para que ustedes igual pues lo apliquen en el día a día en sus trabajos. Muy bien, bueno, hoy vamos a presentar estos temas. Déjame poner aquí mi reloj, ¿verdad? Para no pasarme del tiempo. Entonces vamos a comentar sobre la historia de lo que es Benford. ¿De dónde viene Benford? Vamos a ver su formulación matemática. Vamos a ver la tabla de Benford, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos aplicarlos en el día a día en las empresas, ¿verdad? Haciendo analíticos. Vamos a hacer algunas demostraciones, ¿verdad? Y obviamente vamos a presentarlo en un ejemplo, ¿verdad? De herramienta que, para que ustedes puedan visualizar cómo se hace ese tipo de prueba, ¿verdad? Esa es la gran intención. Y esta presentación, digo, yo la voy a compartir en PDF para ustedes a través, ¿verdad? De la directora ejecutiva que he estado en contacto o a través del ingeniero Pacheco, ¿verdad? A través de Laura Aguilar o con el ingeniero Pacheco para que ustedes tengan esta presentación de referencia en sus empresas. Bueno, esa va a ser la dinámica del día de hoy. Bueno, ¿de dónde viene todo esto de Benford? Bueno, tenemos que remontarnos hasta el año 1881, donde este matemático Simon Newcomb, matemático y astrónomo canadiense, y luego, bueno, se nacionalizó estadounidense, bueno, él fue el primero en darse cuenta que el dígito 1 es el dígito inicial más frecuente, seguido por el 2, 3, 4 hasta el 9, que el 9 es el dígito menos frecuente en un set natural de números, ¿verdad? Como dígito inicial. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Bueno, se dio cuenta, no sé si ustedes, algunos de ustedes se acordarán, realizando sus ejercicios de álgebra o trigonometría, siempre había un libro de referencia para tomar algunos datos, ¿verdad? Y desarrollar una fórmula matemática. Bueno, él se dio cuenta en las bibliotecas en esos tiempos, ¿verdad? 1881, que en esos libros de respuesta en temas matemáticos, las primeras páginas estaban más gastadas que las páginas que están hasta el final del libro, ¿verdad? Incluso estaban hasta deterioradas, casi rotas, ¿verdad? Las páginas iniciales. Entonces Simon le llamó la atención y se dio cuenta, bueno, la mayoría de las personas que vienen a consultar, estudiantes, profesores, como que están utilizando las páginas iniciales, ¿verdad? Con más frecuencia. De ahí determinó, bueno, es un tema de los dígitos, ¿verdad? Esa fue la primera, ahí, ahora sí, el primer hito. Ahora, en el 1938, el estadounidense Frank Albert Benford Jr., que de hecho por eso la ley de Benford, bueno, al final lleva su nombre, porque fue quien hizo pues, una demostración tomando muestras de todo tipo. Pero él tomó diversos números
longitudes de ríos, estadísticas financieras, de deporte. Buscaba un periódico y ahí veía un número. Y bueno, y con base a 20.229 números, también confirmó el tema de esa frecuencia digital, ¿verdad? Muy bien. Luego, Pickham, matemático estadounidense, también hizo su demostración y bueno, él confirmó que es una ley universal, ¿verdad? Y es invariante frente a cambios de escala. Ya luego en 1992, el profesor Mark Nigrini, actual profesor, de hecho está dando clases ahí en la West Virginia University, ¿verdad? Él en su doctorado, bueno, presenta un mecanismo analítico empleando la ley de Benford para temas de análisis forense, ¿verdad? Para temas de identificación de fraudes a nivel financiero, a nivel... Entonces, fue el primero de, ahora sí, tomar esta ley universal, que es algo, ¿verdad? Es algo del universo, es algo de la naturaleza, y lo aplicó a temas de auditoría y básicamente auditoría forense. Hoy en día sigue haciendo más investigaciones este profesor, él es, de hecho es origen sudafricano, pero también es estadounidense, ya está dando clases ahí en Estados Unidos. Muy bien, Ted Hill, matemático estadounidense, también probó que datos provenientes del resultado de una mezcla de factores tendrán la tendencia de obedecer la ley de Benford. Y también hizo una prueba matemática con mucha profundidad. Muy bien, aquí le presento la fórmula. Si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, no tengo, somos una empresa pequeña, ¿verdad? Y no tenemos para una herramienta, pero nos llama la atención cómo hacer esa prueba, tal vez en una hoja de cálculo. Bueno, aquí le voy a dejar también esa fórmula para calcular esa probabilidad por cada dígito inicial. Si vemos esta fórmula, bueno, ahí tiene logaritmo y demás. No voy a entrar en temas matemáticos, ¿verdad? Pero si ustedes sustituyen el valor n, por ejemplo, para el dígito inicial 1, sustituyen las fórmulas y al final en el Excel o en su hoja de cálculo le va a dar que va a ser el 30.10%. Es decir, en un set natural de números, por ejemplo, las compras en una empresa, en ese set natural, ¿verdad? De toda la población de números que ocurrió durante el año, ¿verdad? Durante el año 2024, si ustedes observan bien el dígito inicial de cada importe, bueno, 30.10% de esos registros o de esos importes va a iniciar con el dígito 1, ¿verdad? Y así podemos ver la tabla de Benford. Si aplicamos esa misma fórmula para identificar, bueno, cuál es la probabilidad en caso, si los importes inician con el dígito 2, bueno, sería 17.60%. Dígito 3, 12.50. Y fíjense cómo va disminuyendo, donde a nivel natural el dígito menos frecuente es el 9, ¿verdad? Con 4.60%. Este mismo gráfico, de hecho, es la representación gráfica de esta ley matemática, es una ley pues, digital, natural. Lo puedes aplicar incluso en medidas de longitudes de ríos, por ejemplo, en su país, ¿verdad? Pueden aplicarlo inclusive en, en temas, bueno, obviamente financiero, en temas demográficos, también para ver, bueno, población, cuánta población hay en en cada ciudad, en cada municipio dentro de El Salvador. Ustedes hacen también ese experimento y le va a dar esta misma curva de Benford, ¿verdad? Porque es algo natural. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta, esta ley en temas empresariales? ¿Verdad? Que esa es la parte interesante. Y como bien comenté, pues aquí algunos de ustedes son gente del área de impuesto, a nivel contable, o a nivel financiero, o a nivel de control interno,
o a nivel de auditoría externa o auditoría interna. Entonces podemos aplicar esta prueba de Benford, bueno, en la revisión de movimientos de cuentas bancarias, ¿verdad? Viendo los depósitos, las transferencias, ahí pueden ustedes identificar anomalías o alguna irregularidad, ¿verdad? Algunas transferencias repetitivas y simplemente cuando usted lo identifica, bueno, es como que, bueno, me llama la atención, déjame indagar más a través de pruebas sustantivas, ¿verdad? Acuérdense que en auditoría externa no es suficiente hacer analíticos, ¿verdad? Solamente hacer la análisis de variaciones, razones financieras, tener tu herramienta para hacer análisis de datos. Bueno, esa es como la parte inicial. Siempre hacemos eso en la auditoría preliminar, ¿verdad? Donde es interesante, bueno, tienes el entendimiento del negocio, ¿verdad? Vamos en términos de, ¿verdad? De auditor, entiendes el negocio, entiendes los procesos, los riesgos, bueno, ya tienes tu estrategia o tu programa de trabajo de auditoría y integras análisis de datos. Ahora, imagínense que identificamos irregularidades, temas que nos llaman la atención. Bueno, lo que sigue es indagar, ¿verdad? Obtener evidencia, hacer las pruebas sustantivas, para así concluir de que, bueno, sí hay un tema que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Hay un hallazgo, hay un finding y demás. Entonces, en el área de tesorería podemos aplicar estas pruebas. Podemos aplicarla en el ciclo de ventas hasta cobranza a los clientes, ¿verdad? Todo el ciclo en cuanto a los importes. Algo que es muy importante es que la prueba de Benford funciona en números, acuérdense que han surgido naturalmente. No funciona, por ejemplo, en una base de datos, en el campo código postal, ¿verdad? Código postal no es un número de la naturaleza. Eso fue diseñado y va a haber repeticiones, ¿verdad? En los códigos postales. No lo podemos utilizar en la columna o en el campo precio unitario, ¿verdad? El precio unitario de ventas, a veces tenemos en una base de datos, por ejemplo, de facturas, y los precios son repetitivos, dicen 99.99 o 95, porque eso obedecen a estrategias de mercadeo, estrategias de publicidad. Entonces, no es un número de la naturaleza. Ahora, el importe total de la venta o el importe total del costo, lo que nos costó el inventario para comprarlo, o de los gastos, por ejemplo, gastos de viajes de los empleados en empresas que hay muchos viajes frecuentes, ahí sí podemos utilizar la prueba de Bedford, ¿verdad? Bueno, el ciclo de compras hasta pago de proveedores, podemos, en las obras de construcción, muy importante, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez son auditores en obras de construcción, cuando se está haciendo un desarrollo, un edificio o, o un fraccionamiento, aquí eh, en Dominicana, bueno, decimos barrios, o se está haciendo imagínense, una colonia, como dicen en México también. Bueno, hay muchos costos, ¿verdad? O para hacer una hidroeléctrica, entonces hay que también estar revisando, auditando esos costos. Entonces, una prueba que debería estar en el programa de trabajo es hacer esta prueba de frecuencia digital con base a Benford. Muy bien, transacciones con tarjeta de crédito, bueno, todos esos tipos de análisis podemos hacer. Eh, por ejemplo, revisión de fondos fijos. Bueno, ya hoy en día, acuérdense que no, ya la caja chica, fondos fijos, muchas empresas ya no le hacen, no hay mucha revisión, ¿verdad? Como que empresas que tienen un apetito de riesgo, ¿verdad? Alto, dicen, no vamos a invertir horas, tiempo de auditar fondos fijos, ¿verdad? Aunque tengan muchas sucursales, ¿verdad? 30, 50 sucursales, cada una con fondos fijos, ¿verdad? De 2,000, $5,000. Bueno, a veces
dicen, no, sabes que no perdamos el tiempo en fondos fijos, pero hay empresas, acuérdense que el enfoque de riesgo es diferente. Hay empresas que el apetito de riesgo es menor, ¿verdad? O muy reducido. Entonces dices, no, quiero que me controlen qué se está gastando a través de fondos fijos. Entonces tienen en sus sistemas, a través del RP, todo el historial de esos pagos que se están haciendo y qué hace el contador a final de mes o el auditor o el de control interno. Bueno, tiene una rutina, un script, ¿verdad? Un workflow a través de esta herramienta y programa Benfor para hacer esas pruebas de manera semanal o periódicamente, ¿verdad? Como se requiera. Y si identifica algo que llama la atención, ya es una alerta temprana, ¿verdad? Para evitar que un tema, una irregularidad se vuelva mayor, ¿verdad? E impacte pues, al logro de los objetivos de la empresa. Muy bien, bueno, se puede aplicar. Ahora, vamos a ver un par de casos, por ejemplo, aquí tenemos detección de fraude en la gestión de contratos. Ustedes dirán, wow, no sabíamos que, ¿verdad? La prueba de Benford también lo podemos aplicar en temas de contratos. Bueno, fíjense que ese fue un artículo, solamente lo resumo muy, ¿verdad? Muy breve, porque es un artículo muy amplio, también con más detalles, que viene en la revista El Auditor Interno, que es publicada por el Instituto de Auditores Internos a nivel global. Y esto salió, bueno, esto fue publicado en mayo de 2020. Que de hecho, les recomiendo, y hago un paréntesis, si ustedes son auditores internos, también participen del instituto. Digo, yo sé que todos están aquí en el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, pero bueno, es también muy valioso porque amplías el networking, amplías conocimiento y va muy orientado a temas de auditoría interna. Bueno, en esa revista, fíjense lo que se detectó. Aquí se hizo una revisión de contratos y se hizo una revisión con base a la ley de Benford a 5.400 contratos en una ONG canadiense y encontraron que el numeral 4 como primer dígito fue el 16%, comparado con lo que uno espera de Benford. Benford indica que los importes que inicien con 4 a un análisis de primer dígito debería ser 9.7%. Entonces, 9.7%, 16, oye, hay un gap, ¿verdad? Hay una brecha, hay un exceso, ¿verdad? Hay que ver esos importes que son. Bueno, el auditor interno detectó contratos dudosos por unos montos entre 40.000 y 49.999 dólares, que totalizaron, ¿verdad? Todos esos contratos dudosos en 15 millones de dólares. Esos contratos fueron aprobados por un empleado quien direccionó a proveedores asociados con esta persona. Entonces, fíjense cómo fácilmente con una base de datos, obviamente que para hacer cualquier analítico, primero, antes de comenzar a hacer análisis e indagar y estar redactando informes, hasta, ¿verdad? Que luego puede suceder, siempre hay que irnos a los datos fuentes. Esos datos deben estar completos, limpios, bien estructurados, ¿verdad? No podemos iniciar unos analíticos con unos datos que tenemos dudas. Falta información, mira, está incompleto, hay columnas en blanco. Bueno, eso está, ¿verdad? No podemos avanzar así. Esa es una primera tarea, tener los datos completos, limpios, generados desde el sistema contable, ¿verdad? O si lo van a comparar con la base de datos de facturas electrónicas del servidor, de la agencia gubernamental, bueno, generarlo desde eso y hacer comparativos que estén completos ambos, ¿verdad? Acuérdense que lo que en nuestros libros contables deben estar, ¿verdad?, de conformidad con las normas de contabilidad. Muy bien, bueno, entonces, este es un primer caso de cómo aplicaron el tema de Benford, ¿verdad? Entonces, ahí en esa ONG, bueno, tomaron en cuenta ese listado
de contratos. Obviamente me imagino que tal vez un submódulo donde tenían todo el detalle de los contratos, fecha, importes, objetivos, no sé, o el servicio y demás. Y con base a esas 5.400 líneas, bueno, hicieron este analítico, ¿verdad? Digo, y este es un ejemplo, de hecho, una base de datos de 5.400 es muy menor, ¿verdad? Es muy menor. Imagínense en una empresa ya mucho más grande, donde hay millones, ¿verdad? De líneas, de registros. Pero sería también ahí interesante. Muy bien, bueno, aquí tenemos eh, otra aplicación. Esto fue una revisión de aprobación de préstamos. Eso es, por ejemplo, ya vimos la parte de contratos. Ahora se puede aplicar la ley de Benford en el área, en el sector financiero, ¿verdad? En los bancos. Entonces aquí, este artículo, igual, ahí le pongo la fuente, ahí es del ISACA, este gremio muy importante en temas de informática y de TI, y fue publicado en mayo de 2011. Dice, por ejemplo, si la política de un banco es referir préstamos por un monto igual o mayor a $50,000 hacia un comité de préstamos para su autorización, fíjense aquí la recomendación. Mirar justo por debajo de ese umbral de aprobación le da al oficial de préstamos el potencial de descubrir fraudes de préstamos, ¿verdad? Si se estaba perpetrando un fraude de préstamo, hubo una prueba de la ley de Benford para observar el primer dígito, específicamente el 4, ¿verdad? En un análisis a un primer dígito, o a dos dígitos principales, específicamente el 49, tiene el potencial de descubrir esta irregularidad, ¿verdad? El fraude. Y fíjense aquí el gráfico. Si ustedes ven y si ustedes tienen sus herramientas, diversas herramientas pueden hacer este tipo de estudio, de análisis, pero casi siempre las columnas van a representar los datos actuales, ¿verdad? Los datos que tienes en tu RP. En este caso, las aprobaciones de préstamos. Esas son las columnas azules. Ahora, esta línea verde es lo esperado por la ley de Benford. Aquí estamos viendo que en el dígito, en los créditos que inician con el dígito 4, fíjense cómo hay un exceso, hay un excedente, ¿no? Y le estoy marcando en rojo para que vean que cuando vean ese tipo de exceso, ahí necesitamos, eso llama la atención, necesitamos indagar más, ¿verdad? Con la misma herramienta puede hacer un análisis mucho más profundo y ver el detalle, clasificarlo por proveedor o en el caso de estos préstamos, por quienes fueron los que utilizaron esos préstamos. Por ejemplo, si son gastos de viajes, podemos hacer una clasificación por área, pues, de departamento o por empleado, ¿verdad? Y ver quiénes están incluyendo gastos que no van alineados a la política corporativa de la empresa, ¿verdad? Eso se hace en dos, tres pasos, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y yo sé que muchos de ustedes, después de esta charla, sí le va a llamar la atención el tema de Benford. Van a decir, oye, esta prueba está interesante para hacerlo en auditoría externa, auditoría interna. También en los cierres contables de mes, pues hacer de vez en cuando esta prueba en el área de compras, área de los pasivos o en la parte de cobranzas o a nivel trimestral, ¿verdad? Ya cada empresa, según su necesidad, pues ya ejecuta esta prueba. Muy bien, entonces cuando vean ese exceso, bueno, son ejemplos para ver más, ¿verdad? Indagar más, ir con el usuario, ¿verdad? Obviamente pues, con preguntas, ¿verdad? Genéricas, muy profesionales, con mucha diplomacia, ¿verdad? Oye, me llama la atención estos importes ahí, qué tipo de gasto, ¿verdad?
seleccionan unos ejemplos, a ver, quiero de esta factura, quiero sus contratos, ¿verdad? Indagar, como todo, tener ese escepticismo profesional, ¿verdad? Ir más allá, ¿verdad? Que el simple analítico. Muy bien, bueno, el Benford para temas de casos penales, por ejemplo, en Estados Unidos, la ley de Benford es legalmente admisible como evidencia, ¿verdad? En casos penales a nivel federal, estatal y local. Entonces, por eso es, por ejemplo, allá, que es el país de la estadística, ¿verdad? Este país de nuestro vecino, ¿no? Es el país de la estadística. Bueno, allá es muy frecuente en todas las empresas, firmas, contadores, bueno, es muy usual que tengan este tipo de herramientas. Y obviamente que ejecuten pruebas estadísticas, pruebas sólidas y como esta, la prueba de Benford, ¿verdad? Muy bien. Vamos a mostrar, fíjense, vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se vería en pantalla. Lo voy a mostrar en el PDF y luego vamos a irnos unos 10, 15 minutos. Le voy a mostrar en vivo desde el sistema, por ejemplo, Arbutus, que es un sistema canadiense, era un software canadiense. Bueno, usualmente tiene los datos. Estos datos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo llegan aquí? Esos datos desde la máquina, ustedes lo pueden importar en Excel, en PDF, en TXT, bueno, y simplemente lo suben a esta plataforma que está on-premise, ¿verdad? En su laptop y ya ustedes comienzan a hacer su analítico. En este caso, vemos en esta imagen, bueno, tiene ahí 7 campos, tiene algunas líneas hacia abajo. Entonces, primero nos vamos al menú donde dice analizar, luego paso número 2, le das ahí Benford. Fíjense que es sencillo ese. El- Se abre un cuadro de diálogo muy fácil. Seleccionas el campo numérico que vas a hacer la prueba, en este caso, monto de la factura. Le indicas a cuántos dígitos principales, ¿verdad? ¿Quieres hacer la prueba? Bueno, a un dígito puede ser a dos, a tres, ¿verdad? Y selecciona luego cómo quieres el output. Eh, Esta herramienta, por ejemplo, ofrece de que el output sea datos solamente para que pueda ser utilizado por otra herramienta. O que lo presente en pantalla o que te presente un gráfico o una visualización ya mejorada como la tienen en versiones ya muy recientes. Bueno, aquí te presenta el gráfico y obviamente en este ejemplo que estamos viendo visualmente, pues nos llama la atención esos que exceden en los números, en los dígitos, en el 1, el 4 y el 5, ¿verdad? Está excediendo, entonces nos llama la atención para hacer más análisis. Si vemos la visualización a dos primeros dígitos, fíjense cómo el gráfico se ve mucho más amplio, ¿verdad? Por columnas. Te lo está clasificando a dos primeros dígitos. Todas las bolitas que ven con la raya naranja, bueno, eso es lo esperado por Benford. Entonces, todo lo que excede, que yo imagino que ustedes inmediatamente lo notaron, oye, los que inician con el dígito 5-0 llaman la atención. 1-0, el 24, por ahí, el 25, el 99, todos exceden y algunos otros ahí menores, ¿verdad? Bueno, todos esos son columnas o datos, hay candidatos para revisar, ¿verdad? Ver y comprender más qué se está, eh, qué se está pagando, qué se está. Es muy importante hacerlo y tomar en cuenta, y siempre, como comentaba hace un momento, es entender el negocio, los procesos. Alguna vez hice esta prueba en el proceso de tesorería, ¿verdad? Pues en una empresa de aquí, de México. En mis tiempos, le estoy hablando de esta anécdota hace como 15 años, ya hace mucho tiempo que estaba en firmas, y lo hicimos, el área de tesorería, y de repente en un numeral había un exceso pues, muy alto, ¿verdad?
iniciando con el dígito 5. Y yo decía, "Oh, oye, está altísimo". Bueno, simplemente cuando me fui a ver el más detalle, veía muchos pagos de 5 dólares, 5 y muy repetitivo, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente hice una clasificación, vi que eran como pagos bancarios, ¿verdad? Muy menores, pero repetitivos, aunque tenía ahí eh, pues ¿verdad? Un conocimiento muy elemental de que, bueno, ¿qué podría hacer? Quise confirmar con el dueño del proceso, ¿verdad? Con tesorería. Y efectivamente era, por ejemplo, en ese caso, pagos de comisiones por cada transferencia bancaria a, a nivel internacional a proveedores, ¿verdad? Se cobraba una comisión y obviamente como auditor validas si efectivamente viene en el estado de cuenta, efectivamente viene en el menú o en el contrato de servicios, ¿verdad? Con ese banco, que por cada transferencia bancaria internacional va a haber una, ¿verdad? Una comisión. Y obviamente cuando tú lo presentas en estadística, ves esos pagos repetitivos, ¿verdad? Bueno, ya ahí confirmas y simplemente pones la nota en tu papel de trabajo, ya soportando con evidencia y soportando que ya indagaste, ¿verdad? ¿Qué pasó? Muy bien, bueno, entonces ese es el ejemplo a dos primeros dígitos. Fíjense cómo se ve el gráfico si fuera a tres primeros dígitos. Se ve diferente, pero también se ven algunos excesos, ahorita lo vamos a ver, y también pueden indagar. Y así se ve aquí ya el detalle cuando ustedes, por ejemplo, aquí, voy a regresar. Aquí vemos, yo elegí para este ejemplo todos los importes que inician con 250, ¿verdad? 2, 5 y 0. Y si ven en el detalle, fíjense cómo, pues estamos viendo pagos repetitivos de 2500, 250. eh, la verdad es pues muy bueno hacer este tipo de prueba. Por ejemplo, es muy, eh, la- lo pueden hacer, por ejemplo, para ver los gastos de viajes en temas de consultoría, en tema de empleados en el área comercial, de ventas, porque identificas pagos atípicos muy repetitivos, ¿verdad? Que a veces lo documentan como propina, lo documentan como, no sé, algún pago, taxis, cosas ilógicas, ¿verdad? Pero muy menores y lo van poniendo ahí, bueno, 45, 46, 44. Y lo que no se dan cuenta es que están repitiendo de manera no natural el dígito inicial 4. Entonces, cuando viene un auditor, ¿verdad? Un consultor, o el auditor externo o el auditor interno en su organización, con una herramienta similar a esta, bueno, se da cuenta inmediatamente. Pues es una prueba que lo haces en unos minutos y ya inmediatamente identifica ese pago repetitivo, ¿verdad? Y mucho más si no tiene, a veces no tienen soporte, ¿verdad? Me ha tocado ocasiones donde preguntas por el gasto, lo clasificas y todo, y vas a la fuente, ¿cómo le llaman? Al reporte de gastos, y cuando indagas al final, pues no, que fue una comida, y lo documentaron en un papelito, sin factura, sin nada, ya ese es un tema, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces déjame ver, aquí tenemos algunas preguntas. Ah, excelente, aquí Eric, bienvenido Eric, ¿verdad? Colega desde Guatemala. Muy bien. Dice, ¿recomiendas alguna herramienta analítica en particular para esos ejercicios? ACL, IDEA, Power BI, Python. Sí, mira, la mayoría, hay herramientas y muy buena pregunta que comenta Eric. Hay buenas herramientas a nivel global, ¿verdad? Para hacer análisis de datos puros de auditoría y otras herramientas sirven y son muy buenas para visualización de datos.
Entonces, en algunas de estas sí se puede, por ejemplo, en un Power BI, yo lo veo más, es muy bueno para visualizar datos, pero también podrían programarlo, ¿verdad? Para hacer la prueba de Benford. En herramientas como ACL, IDEA, que también son, digo, son muy reconocidas a nivel global, también tienen su módulo, así como lo tiene Arbutus, en la parte de analizar o en la parte de, en alguna parte de sus menús, tiene la opción de correr Benford. Y también te da unos gráficos muy similares, muy, ¿verdad? Que son, que sirven eh, para soportar nuestra auditoría interna. Entonces, sí, hay buenas herramientas. Es muy curioso, por ejemplo, ACL, IDEA, también Arbutus, bueno, son canadienses. Todos como en temas de software para auditoría, sí vienen desde allá. Pero sí hay muchas herramientas. Hay un sinfín de analíticos que se pueden hacer, ¿verdad? Se puede hacer, hay una herramienta, no sé, SaaS, las megas empresas, por ejemplo, los bancos a nivel global, bueno, utilizan, por ejemplo, no sé, por ahí, IBM Cognos, ¿verdad? Esos son, ya eso es para datos ya masivos, ya estamos hablando, imagínense un banco a nivel global, cuántos millones y millones de clientes y transacciones por segundo y microsegundo se hacen. Entonces, ya ahí no utilizan una herramienta muy menor, ¿verdad? De escala muy pequeña, ya van a megas, ¿verdad? Herramientas. Pero muy buena pregunta. Entonces, bueno, Mario, bienvenido. Dice, por lo general, en el análisis de la data, la desviación de dígitos es por valores por importes repetitivos. ¿Qué recomienda para poder gestionar con la administración esas variaciones? Sí, ahí lo, acuérdense que toda empresa para que tenga éxito y evitar casos como estos, irregularidades, evitar que los empleados de repente tienen, lo primero es establecer políticas y procedimientos, una política corporativa clara, precisa, directa, ¿verdad? Que esté disponible a los empleados, que la puedan leer, las políticas, obviamente mucha educación, entrenamiento, cursos, eh, promoción de esas políticas y cursos, ¿verdad? Cursos indicándole a los mismos empleados anualmente algún curso en temas de concientización en temas de fraude. Decirle, oye, mira, imagínense una plenaria, ¿verdad? A todos los empleados en un curso de awareness, ¿verdad? Para temas de fraude, explicarle, mira, hace 10 años tuvimos un caso tal donde pues la empresa tuvo un impacto de esta y tal manera, ¿verdad? Y la causa raíz fue esta. Entonces, todos debemos cuidar nuestra empresa, ¿verdad? Hay que cuidarla. Por eso tenemos sistemas analíticos, tenemos buenos auditores, los contadores también que hagan sus análisis. La mayoría lo hacen en Excel, hojas de cálculos, pero también que tengan su herramienta de estas herramientas ahí mencionadas, de manera que también poco a poco vayan avanzando en el tema de análisis de datos, ¿verdad? Y que se vayan moviendo poco a poco también que incorporen temas de inteligencia artificial y, ¿verdad? Yo, como decía en una charla reciente, no podemos dar el salto cuántico, ¿no? Vamos a suponer, tenemos contadores o en la empresa y auditores, donde está el nivel en tema de ejecución de pruebas, de análisis de datos, es básico, básico intermedio, y de repente pedirles, no, yo quiero que ya me programes un script y quiero que me utilices inteligencia artificial y que haga los papeles automáticos y, oye, hay que, poco a poco hay lo que le llaman un modelo de madurez, ¿verdad? Un modelo que vaya por niveles, a nivel elemental, progresando, intermedio, ¿verdad? Avanzado y ya como quinto, oye, experto, ¿verdad? Debe implementarse un programa así donde ya
pues toma su tiempo llegar al nivel experto, donde ya sí conectan tablas, ya facilitan inclusive eh, facilitan los procesos. No podemos ver, por ejemplo, análisis de datos únicamente para identificar problemas. ¿Verdad? Esa no, yo pienso que ese no, tampoco no es el enfoque. Casi siempre, ¿verdad? Análisis de datos y todo el tema de tecnología, todo el tema de inteligencia artificial, bueno, hay que utilizarlo, al contrario, vamos a utilizarlo para generar oportunidades, una mejora o fortalecer un proceso, ¿verdad? Identificar, por ejemplo, a través de análisis de datos, pueden ustedes identificar con clasificaciones, el tema de los cuartiles y demás, que vienen en todas estas herramientas. Bueno, pueden ustedes identificar inclusive qué, qué estado o qué sucursal está generando más ingresos que otra, ¿verdad? Con la misma cantidad de población, ¿verdad? Y las mismas condiciones, y ya comenzar a identificar esas sucursales estrellas y comenzar a indagar buenas prácticas, que eso lo aprendí alguna vez en unas visitas de auditoría interna, igual, hace como 15 o 20 años, hace mucho tiempo, donde en ese comité de auditoría ellos decían, ellos sí nos sugerían al equipo, ¿verdad? Que llevamos las auditorías, oye, sí, quiero todos los hallazgos, está bien, perfecto, pero de esas visitas a las plantas, ya que fueron tan lejos, quiero que le informen al Consejo de Administración las buenas prácticas identificadas. Entonces, también en el informe ponme en tal planta, en tal país, descubrimos o identificamos una buena práctica, ¿verdad? Temas de reducción de costos o temas hoy están procesando las pólizas contables de manera automática. ¿Por qué? Porque el consejo o el comité de auditoría, ellos estaban muy interesados de escuchar esas buenas prácticas para luego estudiarla y demás y ver la manera de implementarlas en todas sus plantas y ahí sí generar valor. Entonces también en auditoría interna y en los contadores y en los profesionales se espera eso, ¿verdad? Que agreguemos valor y seamos asesores. Muy bien, vamos a ver, así, antes de cerrar, digo, faltan unos 10 minutitos, pero vamos a presentar, voy a aquí a, déjeme presentar la herramienta Arbutus. Vamos a ver, sí, déjame ver. Sí, vamos a aquí compartir. Y, a ver, no, esta no. Muy bien, aquí está. Siempre tengo muchas pantallas, ¿verdad? Abiertas. Pero bueno, aquí está la herramienta. Muy bien, aquí en estos 10 minutos que quedan, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, aquí está la herramienta. Obviamente, aquí tengo mis archivos, que ustedes pueden organizarlo y demás. Pero la herramienta así luce cuando ustedes ya están trabajando. En este caso tenemos 236,000 líneas, ¿verdad? Esta base de datos es una base de datos de práctica que obviamente provee Arbutus y viene, ¿verdad? Para que puedan practicar los usuarios. Y bueno, vamos a hacer a un primer dígito para que vean qué fácil es prácticamente lo que vimos en el PDF. Selecciono este campo, aquí le indico a un primer dígito y aquí le indicamos visualización a un primer dígito y fíjense cómo aquí el gráfico viene y se posiciona y nos presenta el gráfico. Aquí estamos viendo que en el dígito 2 hay un ligero un excedente ahí, un ligero, donde el conteo esperado es 41,605, ¿verdad? Según Benford, pero el conteo actual es 46,879. Entonces aquí le damos, fíjense, un clic
Y fíjense cómo vemos todos los registros cuyos importes inician con 2, ¿verdad? Ahí está, eso ahí con 2. Ya lo tenemos de esta manera, esto es un prefiltro. Bueno, aquí podemos fácilmente hacer una clasificación, decir, oye, quiero que me lo clasifiquen proveedor, por proveedor, y simplemente le damos el OK, y fíjense cómo ya la herramienta pues te presenta gráficos, te presenta, eh, inmediatamente estamos viendo, oye, de esos importes que inician con 2, el top, aquí estoy viendo a Standard Office Supply, ¿verdad? 1.552.000 pesos se gastó y hay 1.969 registros y fíjense aquí está toda la lista de Standard Office Supply y con importes que son muy repetitivos. ¿Verdad? Estamos viendo 2.265, 2.025. Bueno, ya ahí el usuario va con el, con el encargado de ese proveedor a solicitar contratos, a solicitar evidencias de órdenes de compra, evidencias de recepción de los materiales. Oye, ¿se recibió sí o no? ¿Las facturas son válidas sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pueden hacer. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo ahora a 2 primeros dígitos. Vamos a hacer a 2 y le damos visualización. Fíjense que es un cuadro de diálogo muy sencillo, todo como debe ser. Las herramientas, acuérdense que debe ser lo más simple posible, porque queremos hacer una prueba muy rápido. Entonces aquí tenemos importe que inician con 5.0. Bueno, el actual dice 4.912 y lo esperado es 2.000. Entonces, ¿verdad? Casi se duplicó mucho, bueno, mucho más. Entonces le damos aquí y aparecen todos los importes que inician con 5.0. ¿Vieron? Y visualmente, solamente de la primera parte de la pantalla, estoy viendo visualmente muchos importes de 500, ¿verdad? Muchos de 500. Entonces, aquí también podemos clasificar por provincia y demás. Le voy a presentar también, antes de cerrar, que este tipo de herramientas, lo que es Benfor, hacer estadístico, hacer todo esto que está aquí, ¿verdad? Donde dice Analyze, Aging, antigüedad y demás. Bueno, en todos puedes incluir incluso condicionantes que se documentan a través de lo que le llaman expresiones. Vamos a hacer un Benfor, fíjense, vamos a hacer un Benfor. Fíjense aquí cómo le voy a poner, bueno, antes de hacer el Benfor, le voy a mostrar todas las registros que tiene la palabra printing. Por ejemplo, estoy interesado en todo lo que sea impresoras, ¿verdad? O gastos de impresión en la empresa. Entonces aquí vemos toda la que dice en printing. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces podemos hacer un Benfor que me haga la prueba de Benfor, pero exclusivamente a los proveedores que tengan esa palabra, ¿verdad? Y eso lo hacemos también de manera muy sencilla. Le damos Benfor, vamos a hacerlo a un primer dígito, ¿verdad? Vamos a aquí ponerle visualización, pero antes de darle el OK, nos vamos aquí a expresiones, ¿verdad? Y buscamos la función que se llama find. Fíjense, miren qué sencillo. Y aquí solamente le damos una instrucción printing. Vamos a ponerle printing y que lo busque en los nombres de los proveedores, ¿verdad? Le damos validar para ver si está bien. OK, le damos el OK. Ya tenemos la expresión y le puse una sencilla. Pueden hacer, voy a volver a abrir donde dice expresiones para que ustedes vean. Pueden hacer, si ustedes ven ese cuadro, un sinnúmero de combinaciones tomando en cuenta los campos disponibles
estos conectores, diferente, igual, mayor, and, or, not, eh, filtros, variables. En cuanto a las funciones, hay funciones de conversión, de fecha, en temas financieros, en temas de matemáticas, en temas de los caracteres, etcétera, ¿verdad? Digo, eso para que ustedes ahí vayan, se puede hacer pues mucha combinación, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarlo aquí y le damos el OK. Fíjense, el gráfico nos da ligeramente diferente. ¿Se acuerdan que el primer gráfico nos daba un ligero exceso ahí en el numeral 2? Pero aquí ya me está dando, como le puse la parte de la expresión que me hiciera Benford, pero únicamente a los proveedores que tengan la palabra printing, como de impresoras, ya me da aquí numeral 6, hay un ligero exceso aquí, y numeral 2 también. Vámonos al 6 de curiosidad. Y fíjense cómo estamos identificando todos los registros que inician con el dígito 6 y cuyos nombres de proveedores viene la palabra printing. Printing, printing, miren aquí. Todo dice printing, todo dice printing, ¿verdad? Igual, desde ahí podemos clasificar rápidamente. Simplemente le da una clasificación por cualquiera de estos campos, ¿verdad? Seleccionamos el monto y ya nos indica rápidamente, fíjense que eso lo hice yo en estos segundos que quedan, ¿verdad? De la charla. Y imagínense llevar este tipo de analíticos utilizando Benford, utilizando esas clasificaciones muy rápidas y hacerlo todo en vivo en en una junta de finanzas o en una junta de auditoría o ante el comité de auditoría, ¿verdad? Viendo un tema particular, esto a pantalla gigante, bueno, pues se ve muy súper bien, de manera que los mismos miembros del comité digan, oye, vemos en este caso que Blue Boy Printing, pues se ha gastado $11,000. ¿Qué será? Ah, bueno, le das un clic aquí en Blue Boy Printing y ahí se ve todos los importes que están iniciando con 6, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ese es lo que le quería presentar en el día de hoy con esta presentación. Y bueno, y a manera de conclusión, déjame yo aquí darle un stop sharing. A manera de conclusión, debemos incorporar la prueba de Benford en los análisis a nivel contable, en las empresas, a nivel financiero, a nivel incluso de las revisiones de temas de impuestos. Ustedes que tienen allá, ya que se acaba de implementar o ya tienen un tiempo, ¿verdad? Ya un buen tiempo, lo que es el DTE, el documento tributario electrónico. Entonces, para estar validando el tema de integridad y exactitud, es súper bueno integrar análisis de datos, ¿verdad? Y también que estas pruebas la puedan incorporar auditores externos, que la gran mayoría de ustedes también, digo, puede ser que en este gremio, en el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, hay muchos auditores externos, hay auditores internos, hay contadores que están eh, tal vez haciendo sus analíticos, que le lleva mucho tiempo hacerlo en Excel por las macros y luego una fórmula pues ya se complica. O quien desarrolló la fórmula de repente renuncia de la empresa y ya luego se quedan los demás contadores. ¿Y cómo se hace lo del tema del cálculo de nómina o la validación? ¿Verdad? Entonces, siempre es bueno tener una buena herramienta que, ¿verdad? Y que sea segura y demás. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. La verdad, sí, quise irme lo más directo posible, pero agradezco muchísimo, ¿verdad? Al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos por esta oportunidad de esta charla del día de hoy. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Voy a leer alguna en el chat. Aquí vemos Blanca, sí, bienvenida. Dice, ¿se puede hacer en Excel? Solo usa inglés. Sí, lo de Benford
Yo he visto que sí hay algunas, bueno, yo no tengo una herramienta que lo usen, se haga en Excel, pero sí se puede hacer, pero va a salir muy, como si fuera muy rústico, ¿verdad? Muy, pero sí lo puede hacer, porque acuérdense que en Excel tú puedes incluso separar, por ejemplo, los dígitos de la izquierda y ponerlo en otra columna. Y de ahí más o menos cuantificarlo, muy manual, ¿verdad? Muy manual. eh, lo cuantificas y lo comparas de que, ah, mira, a un primer dígito se pasó del 30,10%, ah, ok. O a un segundo dígito, en el dígito 2 mira, se excedió a el 17,60%. Se puede hacer, ¿verdad? Pero va a quedar muy manual, muy... Y acuérdate que en el Excel hay un límite de líneas. Entonces, si ya la línea tienes, imagínese una telefónica, que me imagino en El Salvador también hay muchas empresas grandes. Entonces, cada registro de una telefónica, bueno, si tú, a veces ni cabe en una laptop, ¿verdad? No, es mucha información, ¿verdad? Entonces, en el Excel ahí está muy limitado y este tipo de herramientas sí no hay límites, ¿verdad? En temas de líneas, ¿verdad? Y la herramienta sí, pregunta si está en inglés. Sí, viene en inglés y hay versiones en español también. Digo, creo que en todas, ¿verdad? Hace la idea, si uno habla con sus proveedores, creo que... Pero bueno, aquí lo importante es el tema, ¿verdad? De Benfor, utilícenlo. Por lo menos la charla, ¿verdad? Ingeniero, fue como para despertar la curiosidad y que todos los que estén en la audiencia ya se vayan con eso de que, oye, déjame hacer esa prueba en mi empresa, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, sí, Juan José, excelente. Gracias, Eric, ahí está. Sí, muy bien, José Gerardo, excelente. No, si tienen alguna también pregunta, con todo gusto, aquí podemos aprovechar algunos minutos. Y la verdad, muy agradecido, ¿verdad? Muy agradecido por El Salvador, que te digo, tengo colegas que están muy dedicados en el tema de contabilidad, auditoría, ya visité, pero visité hace muchos años. Entonces, ojalá, de hecho, el año que viene hay una, que aprovecho y digo, hago la promoción, está el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, que justo va a ser en El Salvador. Entonces, ojalá visitar, bueno, ojalá visitar en ese evento y darme la vuelta también al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y estar en vivo con ustedes en una charla corta, ¿no? De temas de análisis de datos. Perfecto, Henry, más que bienvenido acá en nuestras instalaciones, ¿verdad? Su otra casa para poder, pues, desarrollar esta importante temática. Y bueno, Muy, pues crear esta expectativa, ¿verdad? En el uso de la herramienta, bastante buena. muy bien, sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahí vemos a Juan José, Adriana, Lorena. Bueno, a todos. Y muchas gracias a todos, al presidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, a José Javier Miranda. Un agradecimiento que también fue de la idea. Yo le comenté y dijo, "No, adelante, todo lo que sea conocimiento es muy bueno, ¿verdad?" También Laura Aguilar, ¿verdad? Todo el contacto. Y bueno, y toda su directiva de ustedes y la membresía, que es lo más importante en cualquier organización, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Muchos saludos. Buenas noches, licenciado. Sí, muchos saludos. Muchísimas gracias, Henry, por habernos acompañado este día, ¿verdad? Desarrollando esta importante temática. Y también a cada uno de los profesionales, pues, que han estado presentes en la sesión. Agradecemos esa confianza para seguirse formando con nosotros. Pues nosotros por acá, Henry, hemos preparado lo que es un diploma de agradecimiento, ¿verdad? Por el tiempo que usted, pues, ha dedicado a desarrollar este tema con nosotros. Y reza de la siguiente manera: el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos otorga el presente diploma a Henry Bautista por su valiosa participación como facilitador en el webinar
Ley de Benford y su importancia en el análisis de datos. Esto fue dado en la ciudad de San Salvador a los 19 días del mes de diciembre de 2024. ¿Verdad? Así que, pues extendemos nuestros agradecimientos a usted por esa dedicación y, pues, importancia al desarrollar este tema, ¿verdad? No descartamos que nos vamos a ver en futuras temáticas, en futuras capacitaciones, siempre tocando el tema del análisis de datos, ¿verdad? Claro, claro que sí, estaré muy contento de estar compartiendo información y bueno, yo estudié contabilidad igual, entonces también sé que esa parte hay que pues, fomentarla, ¿verdad? La parte de analizar datos, de la curiosidad, de la información y obviamente le conviene a las empresas, ¿verdad? Muy bien, sí, muchos saludos también, muchas gracias por este reconocimiento. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a todos y pues les deseamos una bendecida noche y unas excelentes fiestas de fin de año, ¿verdad? Nos vemos en futuras capacitaciones. Bendiciones a todos. Sí, hasta pronto, sí. Saludos. Saludos cordiales.